La verdad que tu ego no quiere que sepas se esconde en el silencio que en vez de paz trae un eco de ansiedad. Esa sensación de que algo grita por dentro, pero no sabes qué es. Ese dolor no es un defecto, es tu propia frecuencia interna clamando por alineación. Muchos de nosotros, adultos maduros, cargamos con esta angustia, especialmente después de intentar tanto manifestar una vida de paz y ver que todo sigue igual. El cansancio de intentar manifestar cambios y ver que el viejo patrón se repite nos hace cuestionar si nuestra energía está bloqueada. En el fondo, sientes que tu fe ha sido sacudida después de tantas decepciones en caminos espirituales que no trajeron la paz prometida. Sientes que estás desconectado del propósito de la vida y buscas un sentido para todo este sufrimiento. Claudio Naranjo nos invita a ver ese grito interno como la voz de nuestra alma, intentando mostrarnos heridas que el tiempo no ha sanado. Y aquí está la revelación que a veces asusta. Nuestra realidad externa es, la mayoría de las veces, un espejo de nuestro yo interno no reconocido. La frustración de no manifestar lo que deseas no es una señal de que fallaste, sino de una profunda disonancia vibracional. Aquello que conscientemente deseas no está en armonía con la frecuencia de tus heridas y defensas ocultas. El ego, en este contexto, no es un enemigo a combatir, sino un mecanismo de defensa que, en su afán por protegerte, sabotea el crecimiento. El verdadero viaje, como nos enseña Naranjo, no es construir una nueva máscara espiritual, sino desconstruir la que ya usamos. En este video vamos a descubrir por qué ciertos dolores insisten en volver, cómo la neurociencia espiritual explica esto, y más importante aún, cómo comenzar el viaje de regreso a ti mismo, reequilibrando tu energía y atrayendo la vida que realmente mereces. Para ello seremos guiados por las profundas enseñanzas de Claudio Naranjo y por la visión de mentes como la del Dr. Gabor Maté, que nos recuerdan que la evolución espiritual es un viaje que incluye al ego, no lo excluye. Es tiempo de honrar tu vulnerabilidad y encontrar la paz que reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres. Creer que el ego es un enemigo a vencer es la mayor trampa espiritual. Esa narrativa es el mayor error del viaje de autoconocimiento, porque el ego en realidad no quiere ser vencido, solo quiere que te sientas seguro. Tiene una función, y si lo atacas, se defiende y se esconde de manera aún más sutil. El verdadero propósito del ego es funcionar como un gestor del miedo invisible, que crea historias, disfraces y defensas para mantenernos en una zona de supuesta seguridad. Y esa seguridad es, en realidad, parálisis. Es lo opuesto a la expansión de la conciencia y a la verdadera libertad que el alma tanto anhela. En este juego silencioso, puedes intentar ponerte la máscara de un yo espiritual. Intentas aparentar ser una persona elevada, que practica la gratitud, habla del amor y esparce la luz, pero tu ego en silencio está controlando el espectáculo detrás del telón, y es por eso que, a veces, tu energía está bloqueada, que nada fluye en tu vida, y que los viejos patrones se repiten infinitamente. El ego, con su necesidad de mantener el control, sabotea tu paz interior, tu alegría de vivir, tu capacidad de sentir plenamente las emociones, como si una parte de ti estuviera anestesiada. Es él quien te hace sentir solo, incluso rodeado de personas, como si nadie realmente te entendiera, especialmente en el camino de la sanación personal. La falsa espiritualidad performática, que se enfoca solo en hablar de conceptos, es la máxima expresión del ego intentando dominar. Crea una persona que parece estar en paz, pero por dentro sigues viviendo patrones negativos y de autoboicot, sin saber cómo romperlos. El ego teme la vulnerabilidad y la incertidumbre del flujo de la vida, pues en la vulnerabilidad pierde el control. Tu intento de aparentar estar bien o de vivir en un estado de alta vibración todo el tiempo es, en realidad, un mecanismo para no tener que mirar tus heridas más profundas, los dolores que la mente intenta callar. La verdadera sanación comienza cuando tienes el coraje de mirar esa sombra, de acoger ese miedo, de entender que tu búsqueda de seguridad es, en realidad, tu mayor bloqueo. ¿Por qué puedes desear una realidad próspera y abundante, pero tu frecuencia vibracional sigue emitiendo la escasez del pasado?
El error invisible que sabotea tu energía es justamente ese abismo entre lo que piensas y lo que realmente sientes. La ley de la atracción, de manera superficial, nos hizo creer que bastaba con pensar positivo para que la realidad se transformara. Pero la neurociencia espiritual y lo que Claudio Naranjo nos enseña es que tu frecuencia no es solo lo que piensas, sino la resonancia de tu verdad emocional, muchas veces bloqueada por traumas no resueltos. Es el dolor silencioso de un duelo invisible por un yo antiguo, por relaciones que ya no están, o por una enfermedad que la mente intenta callar. Sientes que perdiste el brillo y la alegría, como si una parte de ti estuviera anestesiada, y esa anestesia es una autodefensa que al mismo tiempo impide que tu vibración se alinee con la abundancia. El doctor Gabor Maté nos recuerda que el cuerpo grita lo que el alma no soporta. Y lo que sucede a nivel neurocientífico es que el cerebro, cuando opera en modo de supervivencia, activa hormonas como la dopamina y el cortisol, que en lugar de impulsarte, crean un ciclo vicioso de ansiedad y frustración. Ese loop de escasez bloquea cualquier intento de manifestación real, porque no se trata solo de pensar, se trata de sentir y vibrar. Es la disonancia entre lo que la persona desea sanar y lo que vibra o reprime. El modelo mental para transmutar esa ansiedad en intención elevada es entender que no es un enemigo. La ansiedad es una señal de que tu intención está desalineada con tu frecuencia real, con tu verdad interior. Es un llamado para el reencuentro contigo mismo, un espejo que refleja tu miedo y tu necesidad de control. La búsqueda interior por paz y plenitud inquebrantables, independientemente de las circunstancias externas, solo se realiza cuando entiendes que la verdadera sanación es un acto de reencuentro. Es el coraje de mirar lo que te asusta, de acoger el dolor en lugar de luchar contra él, y de permitir que las emociones reprimidas fluyan. Cuando acoges el dolor, se transforma, tu vibración cambia, tu frecuencia se eleva. Y es en ese alineamiento que tu alma, tu cuerpo y el universo pueden, finalmente, conspirar a tu favor. La paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres. La urgencia de manifestar tus deseos rápidamente es una manifestación de tu ego queriendo dominar el flujo de la vida. Es el error fatal de quien intenta controlar el tiempo divino, como si el universo estuviera en una línea de producción para entregar tus voluntades. Esa urgencia de querer resultados inmediatos esconde la ansiedad de quien teme que ya es demasiado tarde para cambiar de vida, sanar o empezar a vivir de manera auténtica. El ego tiene prisa, pues teme el vacío. Busca llenar la sensación profunda de estar desconectado del propósito de la vida, de la propia esencia o de algo mayor, buscando un sentido para el sufrimiento. Lo que la naturaleza enseña sobre la paciencia vibracional es lo opuesto. La analogía del roble nos muestra que no intenta convertirse en un bosque de la noche a la mañana. En lugar de eso, profundiza sus raíces para sostener su crecimiento en un proceso lento, silencioso y sobre todo natural. Y, así como el roble, la verdadera sanación no tiene prisa. Florece en su tiempo, en su coherencia interna. La sanación profunda y la transformación vibracional son una elección consciente que exige entrega, no control. Cuando intentas manifestar algo para llenar un vacío, para probar algo a alguien o a ti mismo, lo que atraes es solo más de ese vacío. La prueba simple para saber si vas por el camino correcto es reflexionar. ¿Tus deseos vienen de un lugar de alegría y flujo o de una necesidad de llenar un vacío y probar algo a tu ego? ¿Tus deseos son movidos por un anhelo profundo del alma o por un miedo de que no eres suficiente? La verdadera sanación no está en conseguir algo externo, sino en desapegarte de la necesidad de controlar el resultado. Es entender que el universo y tu alma solo necesita una respuesta tuya para la sanación. Sí, estoy listo para sentir y transmutar, para que el flujo divino de la vida pueda finalmente actuar. Existe una verdad detrás de tu búsqueda incesante que la autoayuda superficial no revela. Como Claudio Naranjo nos muestra, cada tipo de ego está intentando, de manera inconsciente, llenar un vacío específico. La búsqueda por amor, propósito o paz
Puede ser, en el fondo, una fuga de un duelo invisible o de un dolor que la mente intenta callar. Por eso te sientes espiritualmente perdido, como si el universo estuviera en silencio o no respondiera a tus llamados. El ego se manifiesta en 9 tipos diferentes, y cada uno de ellos tiene un vacío particular que intenta llenar. Para el perfeccionista, la búsqueda por mejoría continua puede ser una fuga del sentimiento de no ser suficiente. Para el auxiliador, la necesidad de ayudar a los demás puede ser un mecanismo para evitar su propio dolor y la necesidad de recibir. El triunfador busca éxito y reconocimiento, pero esconde el miedo al fracaso y a no tener valor. La búsqueda del original por ser único puede ser una defensa contra el sentimiento de no pertenecer y de estar defectuoso. El investigador acumula conocimiento como una fuga del contacto emocional y de la vulnerabilidad. Para el leal, la búsqueda por seguridad y previsibilidad es un reflejo de la ansiedad y de la falta de confianza en sí mismo. El entusiasta, en la búsqueda constante por felicidad, huye del aburrimiento y del enfrentamiento con el dolor. El desafiador ansía control y poder, pero esconde una vulnerabilidad y un miedo a ser herido. Y, por último, la búsqueda del pacificador por la paz y la evitación de conflictos puede ser una negación de su propia fuerza y de su voz. No se trata de juzgar, sino de acoger. Reconocer esos vacíos es el primer paso para la verdadera sanación. Es el camino para romper ciclos de autoboicot y para entender que tu búsqueda por algo mejor no es una falla, sino una señal de que tu alma anhela volver a casa. Es la oportunidad de volverte alguien más consciente, viviendo en alineación, vibrando amor y presencia, y atrayendo esa misma energía. El verdadero poder no está en conseguir algo externo, sino en desapegarte de la necesidad de controlar el resultado. La sanación no es forzar la realidad a doblarse a tus deseos, sino permitir que tu esencia se despliegue y con eso transforme tu realidad. Es un viaje de reencuentro con quien realmente eres, antes de que el mundo te moldeara y desalojara tu energía. El factor silencioso que sabotea tu frecuencia es la incoherencia emocional. Tus pensamientos, sentimientos y acciones necesitan estar alineados en una danza armoniosa. Sin esa coherencia, eres como un faro que parpadea, sin una luz estable, atrayendo solo lo que refleja tu inestabilidad interior. El secreto para mantener esa coherencia es un ejercicio simple para alinear tus pensamientos, sentimientos y acciones. La práctica de conciencia corporal, inspirada en Claudio Naranjo, puede ser tu ancla. Cierra los ojos, respira profundo y siente tu cuerpo. Siente el dolor, el miedo, el vacío sin juicio. Permite que las emociones reprimidas fluyan. En ese simple acto de presencia, comienzas a sanar lo que la mente intenta callar. La verdadera manifestación sucede cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a cooperar con tu propio ser, con la integridad y la compasión de un yo integrado, como defiende Daniel Goleman en su enfoque sobre inteligencia emocional. Es el arte de soltar el control y confiar en el flujo de la vida, pues tu vibración de dolor no procesado es lo que bloquea tu sanación. La verdadera liberación viene del acogimiento, no de la rigidez. El dolor de sentirse desconectado es, en realidad, un llamado de tu alma para el reencuentro con tu esencia. El camino del auténtico despertar es una invitación al silencio que sana, a la vulnerabilidad que se vuelve fuerza y a la autocompasión que permite que realmente sanes. Es el coraje de mirar lo que el ego intenta esconder y de permitirte ser vulnerable. La paz interior que tanto buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres y de honrar tu viaje con todos tus vacíos y todas tus luces. La gran revelación que tu ego no quiere que sepas es que no es un problema a resolver, sino un mensajero a comprender. Tu verdadera libertad reside en aceptar tu sombra, no en intentar ser solo luz. La sanación no es un destino, sino un viaje sagrado de regreso a tu esencia, un alineamiento constante de tu frecuencia vibracional. Es un proceso de recordar quién siempre fuiste, antes de que el mundo intentara moldearte y desalojar tu energía. La verdadera sanación no está en arreglar el ego, sino en aceptarlo como parte de tu viaje.
La analogía de la semilla es la verdad más pura en este proceso. Así como una semilla necesita la oscuridad del suelo para encontrar su fuerza y romper hacia la luz, nuestro despertar exige el coraje de mirar lo que es incómodo y oculto. El dolor de un duelo invisible, la soledad en el viaje de sanación o el miedo al juicio son el suelo fértil de donde tu fuerza puede finalmente florecer. Tu sanación es un acto de profundo reencuentro, de vulnerabilidad que se vuelve fuerza y de autocompasión que permite que realmente sanes. La verdadera manifestación sucede cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a cooperar con tu propio ser, con la integridad de un yo integrado, como defiende Daniel Goleman en su enfoque sobre inteligencia emocional. La paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres. Si llegaste hasta aquí, sabe que la luz de tu conciencia ya está más fuerte que nunca. Sigue honrando tu trayectoria, pues tu sanación es un faro para el universo y para quienes también buscan el camino de regreso a casa. Nos gustaría saber qué enseñanza de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta el próximo viaje, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.